Como tú, no hay otro Dios. Y adoramos fe en espíritu y verdad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu nombre, tu digno, lo proclamo. Oye, sus manos al cielo. Poderoso, como tú, no hay otro Dios. Y te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pueden tomar su asiento. Dios nos bendiga a todos nuevamente. Que nos ayude, nos siga dando su luz, nos siga dando su palabra, siga dando a nosotros la revelación, la inteligencia, la luz, la iluminación, para seguir entendiendo sus misterios. Amén. Usted sabe, nos seguimos en el capítulo 13 de Mateo. Hoy finalizamos el capítulo 13 de Mateo. Estamos viendo el estudio directo del hermano Mateo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Directo del hermano Mateo, del apóstol Mateo, Levín. Y este maravilloso escrito que hizo para su iglesia, que hizo Dios, que mandó Dios para nosotros, para que nosotros pudiéramos crecer en su palabra, en su verdad, en su economía, en su administración. Por eso cada vez prestamos atención a la palabra, vamos creciendo en Él. Vamos creciendo en Él. No hay más nadie sino en Él. Ya conmigo que en Él, nada más en Él. Cuando una cosa es cuando crecemos en Cristo, otra cosa es cuando crecemos en otra cosa. Pues. Crecemos en nosotros mismos, crecemos en nuestro liderazgo, crecemos en nuestras ideas, crecemos en lo que llaman nuestros ministerios, lo que llaman ministerios independientes, crecemos institucionalmente, crecemos numéricamente, pero nosotros estamos buscando un solo crecimiento, uno solo. Y de Él depende todo lo demás y todo lo que vamos a recibir. Y es el crecimiento de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Ese solo crecimiento estamos buscando nosotros. Diga conmigo que eso es verdad. Diga eso es verdad. Nada más ese solo crecimiento. Bueno, pero entonces el crecimiento y lo demás vendrá, hermano. Automáticamente si tiene que venir. En el momento que tenga que venir. A la hora que tiene que venir. Pero nosotros estamos buscando. Ahí el texto dice, por eso es que el texto dice, si busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán como añadiduras. Amén. Estamos buscando el crecimiento de Cristo. Y para buscar el crecimiento de Cristo, debemos internarnos en su palabra. Para eso es su palabra. Solamente si nosotros estamos metidos en su palabra, es que Él puede encabezarnos a nosotros. Él puede encabezarse si nosotros estamos metidos, saturados en su palabra. Y es que puede encabezarse. Y eso es lo que estamos buscando. Por eso no vamos a ver para ningún lado. Vamos a seguir haciendo el estudio. Imagínense usted que este año yo pensé que para este semestre tenemos la comisión de
adelantar en estos 4 primeros evangelios que aparecen acá, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y mire por el mes que vamos por el mes ¿cuánto? Por el mes 5. Y todavía no hemos salido del capítulo, y apenas hoy salimos del capítulo 13 de Mateo. Imagínese usted. El mes 5, y empezamos en enero, con Mateo. ¿Aló? ¿Todos están aquí hoy? Empezamos en enero con Mateo, imagínense usted. Estamos en el mes 5 y no hemos salido del capítulo 13. ¿Usted cree que este año nos cubra para poder pasar por los 4 evangelios? ¿Cree que este año nos cubra? Uy, que lo estoy viendo difícil, pero no sabemos cómo Dios va a hacer, pero yo estoy viendo difícil que este año nos cubra. Y así es, hermanos. La palabra de Dios es abundante para nosotros. Es mucha palabra. La Biblia dice, es como si el poder de Dios estuviera en vaso de barro. Es mucha palabra para nosotros. Demasiado, mucho con demasiado, decía Julio Nieves. Mucho con demasiado, ¿entiendes? Mucho, demasiado. Entonces, no, claro que no vamos a terminar de recorrer Mateo antes que venga el Señor. El Señor va a venir, nos va a encontrar recorriendo Mateo, apenas en Mateo el Señor va a venir. Ay, nos ha dado mucha palabra. Así que dile al que está solo, tiene mucho alimento, no tienes excusa, tiene mucho alimento. Como leímos, el Evangelio de Mateo muestra, el capítulo 13 de Mateo muestra los misterios del reino de los cielos. Jesús tomó su tiempo para explicar los misterios del reino de los cielos, es decir, las cosas que iban a suceder en su iglesia, las cosas que teníamos que saber nosotros que iba a suceder en su iglesia. Por eso es que cuando las cosas fueron pasando, ya los apóstoles sabían, y ya nosotros sabíamos, y ahora nosotros sabemos más claro. Nosotros que estamos en este último momento, en este tiempo, pues ya vemos la historia de lo que pasó con el cristianismo, vemos la palabra y nos damos cuenta, wow, que todo estaba perfectamente escrito. Por eso es que los apóstoles, antes de morir, antes de desaparecer, antes de irse de la tierra, ellos previnieron bastante a la iglesia, a los hermanos, va a pasar esto, va a pasar aquello, van a infiltrarse personas entre ustedes, van a venir personas de otro lado, van a empezar a fomentar doctrinas falsas, cosas de demonios, van a empezar a inventar cosas. Pues ustedes tienen que estar atentos, porque los apóstoles sabían el asunto de la cizaña y el trigo. ¿Aló? Los apóstoles sabían que iba a infiltrarse una cizaña, como efectivamente se infiltró. Pues. No había terminado el primer siglo cuando ya la iglesia estaba inundada de falsas profecías, falsas herejías, y falsas doctrinas que habían introducido hermanos que se habían metido, pues, doctrinas erróneas, de demonios, cosas impresionantemente malignas, como el caso de aquellos que decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús había venido en un espectro, que los apóstoles veían era un fantasma. Por eso es que eso sucedió y todavía los apóstoles no habían muerto. Empezaron a meterse doctrinas, empezaron a meterse doctrinas que ligaban a la iglesia con el judaísmo, que ligaban a la iglesia con cuentos raros y mitologías de los judíos, de que aquello, de que lo otro, de que tú sabes que hay gente que quiere que el evangelio no tiene que ver con conocimiento humano, absolutamente, es una revelación divina, una revelación de Dios. No tiene nada que ver con conocimiento humano. No, que yo sé de esto, que yo sé de aquello, que yo sé de griego, que yo sé de romano, que yo sé de hebreo, que yo sé de fulano, que yo sé de historia, que yo sé, no, hermano, eso, tú puedes saber lo que sea, pero si no tienes la revelación de Dios, aquí no sirves. Aquí no tienes nada si no tienes la revelación de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, y claro, ahí empezó la cizaña. Al final del primer siglo ya empezó a meterse la cizaña, ya Satanás comenzó a introducir cizaña. Y no fue sino hasta el siglo IV, el siglo VI, o finales del siglo VI, cuando se cumplió la otra parábola, la parábola de la semilla de mostaza. Y es cuando la iglesia pierde su forma de hortaliza y se convierte en un árbol. Deja de ser la iglesia sencilla, la iglesia de Dios, la iglesia que Dios había puesto en cada localidad para convertirse en la gran iglesia católica, universal, apostólica y de paso romana. ¿Qué te parece? Mire esa transformación que hizo. Es una iglesia local, es la iglesia de los Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia a convertirse en la gran iglesia universal, y hasta lo decían con su propio orgullo. Nosotros somos católicos romanos, apostólicos católicos romanos. Imagínense. Claro, no eran ni apostólicos, ni tampoco eran católicos. Porque la palabra católico quiere decir universal, forzado. El catolicismo es un asunto forzado, ellos forzaron una universalidad que Dios no le dio.
Porque Dios no creó una iglesia universal, Dios creó iglesias locales. No es lo mismo una iglesia universal que iglesias locales. Nosotros somos uno universalmente por el Espíritu. Pero no tenemos que ver nada con los hermanos de China, porque los hermanos de China se congregan en Hong Kong. Hong Kong es China, ¿no? Se congregan en Hong Kong, tienen su autoridad en Hong Kong, tienen su anciano en Hong Kong. Nosotros no sabemos nada de ellos, gloria al Señor, pero somos uno en el Espíritu. Nuestra universalidad es espiritual, no es organizada. Ellos organizaron una universalidad. Ellos se organizaron como iglesia universal. Iglesia católica es la palabra, lo que significa la palabra católica universal. Iglesia católica romana, teniendo como centro de paso y como epicentro y como base de paso de la iglesia, nada más y nada menos que a la mismísima Roma, que Dios tanto detesta y que Dios va a destruir en los próximos tiempos. ¿Qué le parece? Por eso que se convirtieron en la iglesia que aparece en Apocalipsis 17, la iglesia, la gran ramera. Se convirtieron en una ramera porque gloria al Señor, usurparon el lugar del marido, tomaron un lugar que no tenían que tomar. Eso apareció en el siglo VI. Entonces un católico por ahí, no, que la iglesia católica se fundó cuando Jesús vino. No, la iglesia católica, Jesús fundó la iglesia, su iglesia. La iglesia católica apareció en el siglo VI. El Papa empezó en el siglo VI. No, que el primer Papa fue Pedro. Si el primer Papa fue Pedro, según usted, ¿quién fue el segundo? Porque no aparece en la Biblia. Y si el Papa era Pedro, ¿por qué fue Pablo el que escribió las cartas, la mayoría de las cartas, 13 epístolas? Y fue Pablo quien habló de la economía de Dios y de la vida de la iglesia. Porque si era Pedro el Papa, porque Pablo era el que escribía. ¿Aló? Y él le quedaba las órdenes. ¿Están aquí o se fueron? ¿Ah? No, que Pedro era el Papa. Y si Pedro era el Papa, porque la Biblia dice que Jacobo era principal, que Jacobo estaba por encima de él, que era más autoridad que él. E incluso Pedro le tenía miedo a Jacobo. Dice la Biblia que Pedro cometió errores precisamente por miedo contra Jacobo, que Jacobo tenía más autoridad que él en la iglesia de Jerusalén, exactamente. Entonces, todas esas cosas que ellos inventaron, hermanos, son tan asco espiritualmente. No sé cómo se llama la palabra que Dios usar. Bueno, no sé qué palabra usar. Quiero usar una buena palabra porque hoy es domingo, pero no me sale. Repugnante. Asco, da asco. Eso es una figuradamente hablando en un lenguaje figurativo, metafórico. No, pero sobre ella aquí vale. Bueno, de más que castellano, ¿no? La cosa de castellano, de lengua, no sé. Da asco, porque esos hermanos inventaron todo lo que han dicho y lo que dicen con su cara muy linda y mantienen. Es impresionante cómo se mantienen las mentiras en el mundo. Es impresionante que el mundo mantenga mentiras. El mundo parece que está diseñado para sostener mentiras, porque la gente, en el mundo hay de todo. Y hay muchísima gente en el mundo que se prestan para sostener mentiras. Entonces, yo creo que los mentirosos saben eso. Los mentirosos saben que todo el mundo no me va a creer, pero hay gente que me va a ayudar. Y me va a ayudar a sostener esa mentira. Entonces yo lanzo esta mentira la lanzo ahí. Estaba viendo lo que está saliendo mucho por la radio y me disculpan que me meta en situaciones y cosas que no me debo meter, pero vamos a seguir adelante. Entonces, si esto empezó así, me sé cómo va a terminar. Voy a hacer. Mejor dicho. Yendo por las redes, una declaración que hace María Corina Machado y dice que Chávez era un fenómeno de las élites, de las clases altas en Venezuela, y más ella, al contrario, empezó de las clases más pequeñas de los barrios. Se fueron, están aquí. Entonces esa es una cosa que está gravitando en el mundo y está sostenida por muchos embusteros que apoyan. Porque tú lanzas una mentira, vas a encontrar un poco de embusteros que te apoyan. Tú lanzas una verdad, encuentras un poco de gente que ama la verdad que te apoya. O sea, lo que tú quieras te van a apoyar. Lo que tú lances te van a apoyar. Si te metes a brujo, van detrás de ti. Si te metes a evangélico, van detrás de ti. Por donde te lances, la gente va detrás. Hay gente que va a ir detrás de ti. Detrás de lo que tú lances. El mundo está diseñado para sostener todo. El mundo sostiene todo. Por eso es que la Biblia dice que Jesús sembró trigo. Ok, el trigo floreció. Viendo el enemigo que sembró cizaña, la cizaña también creció. Parece que en el mundo crece todo, chicos. Entonces tú no te puedes valer porque una cosa crezca en el mundo. Eso, hermano, están creciendo. En el mundo crece todo.
No, yo creo que esos hermanos son de Dios, porque esos hermanos, mira, están creciendo. Mire ese Casluna, 40,000 personas, 20, no, esa gente de Dios. En el mundo crece todo. Todo crece en el mundo. No nos dejamos valer, no nos dejamos ver por el asunto del crecimiento. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Amén. Yo no sé mucho, perdí la fe en un amigo mío. Perdí la fe en un amigo mío porque tú sabes que uno siempre, hay gente que hacen esfuerzo por poner cara de tonto y de verdad la ponen y les funciona. Hay otros como yo que no necesita ponerla, uno la tiene. ¿Aló? Uno la tiene de una vez, entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo, uno la tiene y sencillo. Yo sé qué don tengo yo, es un don, güey. Es un don, es una cara de tonto que tengo yo, pero tremendo que todo el mundo me quiere. Entonces, yo califico a la gente con quien hablo, con quien yo me siento, con quien yo lo investigo, ¿me entiendes? Cuando yo veo que, por ejemplo, cuando una persona me dice una mentira, yo no hablo más por esa persona. Ya la próxima vez es ok. Pero yo sentarme a hacer una conversación, ¿qué tal? No, hermano. Si usted me ve sentado con una persona, bebiéndome un agua, bebiéndome un esto, haciendo esto, lo que hay, si usted me ve sentado con esa persona ahí es porque yo tengo fe en esa persona. Yo tengo fe. Si yo no tengo fe en una persona, yo no pierdo el tiempo en eso. Y yo estoy caché a un amigo mío porque todo iba bien hasta el sol de hoy. Tenemos años conociéndolo y todo iba bien. Diga conmigo que todo iba bien. Hasta que no hace mucho, eso hace como un año, se puso a decirme que un amigo común de los dos, yo hablé con fulano y fulano me dijo tal cosa y yo creo que fulano tal. Yo conozco al amigo común. Lo que dije fue, yo lo que pensé en mi corazón fue, fulano no habla. A la persona que está mencionando él no habla. No es capaz de ser tan imprudente como para decir cosas así. Entonces yo dije, este es un embustero. Yo estoy hablando con un embustero. No, que esta es la última vez que hablo yo con este hombre. Dígale, ok, ¿aló? Ok, sí, bien, fino, para adelante. Voy a sentarme a hablar con él. Yo no puedo hablar con él. Tengo que hablar con gente. Usted quiere hablar conmigo, tiene que ser una persona que hable de verdad. Haga un esfuerzo. Yo sé que yo tengo esa cara de tonto que no la brinco un venado, pero haga un esfuerzo. Amén. Haga un esfuerzo y dígame la verdad y así yo lo califico y lo digo, bueno, esta persona está bien. Bueno. Entonces surgió la iglesia católica, esa fue la degradación, yo creo que la más grande de todas fue esa iglesia católica, porque la iglesia dejó de ser la iglesia, pues se convirtió en un árbol, se convirtió en una cosa que no era lo que Dios había planteado. Lo que vino después fue terrible, no sé si peor o igual, lo que vino después que pareció el papado fueron 1000 años, 10 siglos de veneno contra el cristianismo, de echarle veneno al cristianismo. Echaron tanto veneno al cristianismo que todo el cristianismo quedó mareado, quedó enloquecido del veneno que recibió. Todo el cristianismo, hermano, toda la cristiandad está infectada con malignidad que echó el Papa durante esos 1000 años. Malignidad, hermano, hasta el cristiano más sano está enfermo, hasta el más sano. ¿Aló? ¿Quién cree usted que es el más sano? Está enfermo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando supe eso, me declaré enfermo. Yo me declaré enfermo, como tú sabes cómo es el asunto de los católicos, cómo es de los alcohólicos, la terapia que hacen a los alcohólicos. Ellos tienen que reconocer que son alcohólicos para poder entrar en la terapia. Así mismo tuve que hacer yo. Tuve que reconocer que estoy enfermo para poder entrar en la terapia, hermano, enfermo, hermano. Loco, mareado de tantas mentiras que aprendí, de tantas mentiras que me dijeron, de tantas mentiras que nací en un evangelio de puras mentiras, hermano. Yo me acuerdo clarito cuando mi mamá me decía en el cuarto, cuando mi mamá nos echaba la historia del evangelio, cuando mi mamá me decía, hijo, los judíos no van al infierno. Los judíos pueden descarriarse, pueden matar a alguien, los judíos pueden pecar, pero los judíos no van al infierno, hijo, porque los judíos son el pueblo de Dios. Estaba yo chiquitico, amén, mamá, comiendo veneno, amén, mamá, amén, comiendo veneno. Estoy comiendo veneno de niño, hermano, hasta el sol de hoy. Este es un veneno que está metido en el cristianismo. Ellos dicen que mentira, cantan mentira. Y por ejemplo, Jehová está en su templo, al templo, aló.
Y entonces yo me acuerdo de los temas de la venida del Señor, que el Señor venía a buscar, que venía con una nube blanca. Sí, Él viene con una nube blanca, pero usted va a ver lo que va a pasar. Él viene con una nube blanca que nos va a arrebatar a todos, que inventaron los cuentos más raros acerca de la venida del Señor. Ligaron todo. Nosotros tenemos un evangelio, vivimos un cristianismo donde todo está ligado al evangelio. Una liga pero impresionante, el cristianismo ligado con el judaísmo y ligado con la brujería, todo está ligado, hay brujería, cristianismo. Convirtieron la iglesia en un asunto raro, en un asunto de todo eso nosotros tenemos que escapar. Estamos a tiempo. Yo le que está a su lado, tenemos que escapar, estamos a tiempo. Tenemos que escapar, estamos a tiempo. No puedo dejar de decir esto, hermano. Me tocó a mí. Me tocó en esta parte a mí. Amén. Aquí con este ventiladorcito y con esos 3 topochos ahí en esa silla. Algo, pero muy. Aquí me tocó a mí, tengo que decirlo. Amén. Me tocó. Hubiera querido que le hubiera tocado a otro, pero me tocó fue a mí, tengo que decirlo. La iglesia, entonces, de ese envenenamiento surgió la iglesia protestante. La iglesia protestante sale de un envenenamiento de 1000 años de envenenamiento. Después de 1000 años de envenenamiento del Papa echar veneno en el cristianismo, aparece el protestantismo. ¿Y cómo aparece el protestantismo? Sale, pero ¿cómo sale? Envenenado, hermano. Sale, pero sale envenenado. En el siglo XVI aparece el monje ese Martín Lutero. ¡Pum! Inicia la reforma. ¡Pam! Se rompe la iglesia católica, se divide. Aparece el protestantismo, unos hermanos que parecen poderosos, fieles, parece que son los mejores hermanos del mundo, porque están en contra del Papa. Claro, que está en contra del Papa, ya eso para nosotros era una cosa importante, porque wow, el Papa era el diablo, por fin apareció algo que está en contra del Papa. Y aparecieron esos hermanos y empiezan ese movimiento desde Alemania, que arropó el mundo entero, por decir así. Esa guerra fue sangrienta, terrible, de yo no sé cuántos años, la guerra de la Reforma. Y todo parecía que, oye, la cosa por ahí va bien, pero que va, esos hermanos reformistas también envenenados todavía no iban a poder, ¿me entiendes? Porque ya el Papa, que era la mujer de Mateo 13, había echado levadura y había leudado toda la harina estaba leudada. Por eso es que el protestantismo paró en esto, el protestantismo paró en esto que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos la mayoría de los evangélicos? Dividirse. ¿Qué más? Inventar cosas, inventar cosas. Es que han convertido las iglesias en escenarios para que aparezcan líderes poderosos y se hagan ricos. ¿Aló? ¿Qué han hecho? No, nada. Se han vuelto a la palabra de Cristo. No, de ninguna manera. De todas maneras vamos a aclarar eso más adelante para que usted vea. Gloria al Señor. Después de esa parábola, la parábola de la harina y de la mujer y la harina, empiezan las parábolas del reino. Estas parábolas están dedicadas nada más y exclusivamente a los vencedores. La parábola del tesoro escondido, ese para usted. ¿Están aquí o se fue? Si alguien se salvó, las primeras 4 parábolas muestran la degradación de la iglesia, pero las otras 3 parábolas muestran la supervivencia de la iglesia. O sea, si alguien se salva, entonces ahí está el tesoro escondido, número 1. Número 2, si alguien se salva, bueno, se convierte en una perla de gran precio. Pues esas 2 parábolas son más elevadas que las otras parábolas. Y por último, la 7ª parábola habla de la venida del Señor y lo que va a suceder cuando Él venga. Gloria al Señor. La parábola de la red, que habla de la venida del Señor. La red, allí es el evangelio eterno. Cuando el Señor vuelva, entonces va a recoger a todos en el mundo y va a echar en el horno de fuego a los que están perdidos y va a recoger para sí a los que se salvan. Amén. Cuando Jesús terminó de contar esta parábola, y aquí en el capítulo 13, siguió sucediendo lo que estaba sucediendo y siguió sucediendo lo que tenía que suceder. Jesús es nuevamente rechazado, sigue siendo rechazado. Parece que el rechazo viene con Jesús. Dígale eso al que está a su lado. Tranquilo, el rechazo viene con Jesús. Está incluido, pues está metido dentro del paquete. El
rechazo está metido entre el paquete con Jesús. ¿Usted aceptó a Jesús? El rechazo va a estar ahí también. Jesús es rechazado nuevamente. Esta vez es rechazado por sus compatriotas, sus mismos familiares, sus vecinos. Es rechazado en su casa, en su lugar, en el lugar de su pueblo. Dice la cita así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra. ¿A dónde vino? Les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Usted sabe qué dicen los católicos? ¿Usted sabe que los católicos te dicen? Los católicos. ¿Qué diferencia hay entre los católicos y maleconianos? Bueno, después hablamos de eso. Los católicos dicen tajantemente que Jesús, ellos dicen que María no tuvo más hijos. Ellos dicen que María fue virgen, siguió siendo virgen, parió a Jesús y no tuvo más hijos. ¿Qué le parece? Pero la Biblia dice textualmente que Jesús tenía madre, tenía hermanos y da el nombre de los hermanos. Es impresionante que tú no puedas ir con una Biblia para allá y cerrar esa porquería, cerrarla. Miren, partida de embusteros del diablo. Cierren esa porquería. ¿Por qué? Son 1000 años de decir mentira al mundo. ¿Hasta cuándo esa báncula? Ya nos cansamos. Pusimos una demanda formal aquí en el Tribunal del Supremo de Justicia. No juegue. No es si no joda. Cerramos esto, chicos. Un cura diciendo mentira ahí, mentira del Vaticano, de 21 siglos diciendo mentira, o 15 siglos, o 20 siglos diciendo mentira, chicos. Y aquí está la prueba. A ver cuál es la prueba, David, se la voy a leer. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Es decir, que Jacob, José, Judas y Simón eran hijos de ¿quién? ¿Y eran hermanos de quién? Ese Jacobo que le mencioné ahorita, es que pasó a Pedro, que tenía más autoridad que Pedro en la iglesia. Es este Jacobo que aparece. Porque ahí aparecen dos Jacobos. Aquí entre los apóstoles aparecen dos Jacobos. Entre los apóstoles no, entre los discípulos. Porque uno no era apóstol, el otro sí. El Jacobo que Jesús llamó no era su hermano. Ese fue el primer apóstol que murió, que fue martirizado. Pero entonces se levantó, después de la muerte de Jesús, el Jacobo, que era hermano de Jesús, que era hijo de María, y llegó a ser el principal, no sé cómo decirlo, llegó a ser el hombre que llevaba la delantera en Jerusalén, por encima de Pedro. Había pasado a Pedro. Que Pedro perdió el papado. Ahí con Jacobo. Entonces tú vas con la Biblia bien utilizar los católicos. Primero y principal, Pedro no era el principal era Jacobo. Aquí está en la Biblia. Segundo, Pedro era hermano de Jacobo. Jesús era hermano de Jacobo, Judas, Simón, y José eran hermanos de Jesús. Así que María siguió pariendo. Normal. Sin cesárea. Gloria al Señor. Y sus hermanas. Da el nombre de los varones y no da el nombre de las menanas, porque María tuvo mujeres y María tuvo niñas y niños. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como yo me fui de 6'3". Fíjate, ando para 500. Tengo 3 varones y 3 niñas. Alábalo si tienes ánimo. De 3'3" me fui. María tiene de 6'3". María tiene que haber seguido también más. María tuvo hijos y tuvo hijas, dice, y sus hermanas. Aquí están sus hermanos y sus hermanas. No están todos con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y tropezaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas obras poderosas a causa de la incredulidad de ellos. Es rechazado por los judíos, tuvo que irse.
es rechazado entre por los líderes religiosos, tuvo que abandonarlos también, irse de ahí. Donde fue rechazado, él se fue. Es una ley, es un asunto de orden bíblico, ¿no? Donde uno es rechazado, uno tiene que irse. Porque el rechazo colabora con Jesús, el rechazo colabora con Dios. Cuando a ti te rechazan en un lugar es porque Dios no te force, no esté forzando puertas, no esté forzando lugares, porque cuando te rechazan en un lugar es porque Dios tiene otro lugar mejor. El otro lugar es el de su voluntad. ¿Alguien me está entendiendo? Te rechazan de un lugar para empujarte para que te vayas a otro. Te rechazan para empujarte para que te vayas. Eso está en toda la Biblia. Por ejemplo, rechazaron a José. Los hermanos de José lo rechazaron. Y era porque José tenía que ir a parar a Egipto. Pero en Egipto lo rechazó la mujer de Potifar porque él tenía que ir a la cárcel. Y entonces, él cada vez que fue rechazado fue puesto en un mejor lugar. A veces nosotros nos quejamos porque nos rechazan. Pero a veces nos rechazan y entonces caemos en un mejor lugar. Cuando te rechazan, hermano, tú debes darle gloria a Dios. Porque tú dices, este rechazo va a suceder que yo caiga en un mejor lugar. Caiga con mejores personas. Yo voy a estar acompañado. Dios cumpla su voluntad. Gloria a Dios. Es que dé gracias a Dios. Cuando usted lo rechazan, dé gracias a Dios por eso. Pero el rechazo usted tiene que decir, como dicen los montaños. De mejores lugares me han corrido. ¿Aló? Los rechazaron los judíos y finalmente los rechazan de su propia familia. Lo rechazan en su propia tierra. Lo rechazan por la familiaridad. Tienen una familiaridad con él. Este es un muchacho que se creció aquí con nosotros. De cuando acá, ahora es el profeta que habló Moisés. Este muchacho creció aquí con nosotros. Este muchacho, ¿de cuándo acá, chicos? Hablando aquí. ¿De cuándo acá? Nosotros lo vimos aquí. Él es hijo del carpintero ahí de la esquina, chicos. ¿Qué pasa? Y su mamá Mariso. Hermanos no son José, Simón, Jacob. ¿Y qué le pasa a este loco ahora? Ahora que es profeta. Esto es un fenómeno, ¿verdad? No lo conocemos nosotros, no, chicos. ¿Usted cuánta gente no habla diciendo así? No conocemos nosotros Chopin. No nació él aquí, no se dijo el Laura. No es de ahí de San José. No se crió con nosotros. De cuando acá hay pastor, es profeta, es apóstol. No hay nada de eso. No lo dirán de usted, gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. No se puede hacer eso de esta manera. Jesús expresó algo aquí poderoso cuando dijo que hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. Profetas. Pero Jesús en este momento no se refería a profetas de la iglesia. La iglesia no había aparecido. Jesús se refería a profetas del Antiguo Testamento, que era lo que ellos conocían. ¿Alguien me está entendiendo? En este momento, cuando Jesús está hablando, no se conocen profetas de la iglesia. No se conocen profetas de la iglesia porque la iglesia no había aparecido. Se conocían solamente profetas del pueblo de Israel. Profetas del pueblo de Israel porque eran los que ellos conocían como profetas. Pero hay una tremenda diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de la iglesia. Es algo muy diferente. Yo quiero tomarme un ratito aquí para decir algo. A ver si usted entiende. Yo he dicho esto infinidad de veces, miles de veces, pero parece que todavía, por si acaso, digo yo, alguien no entiende, por favor, en el nombre del Señor, que Dios abra su capacidad espiritual, mental, física y tecnológica, de todas maneras, para que parece que me pueda entender. Los profetas del Antiguo Testamento eran una cosa, los profetas de la iglesia son otra cosa. Los dos ejercicios son totalmente diferentes, muy diferentes. Vamos a ver. En primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento incluso desaparecieron. El orden de esos profetas ya no existe. Esos profetas desaparecieron. ¿Entiendes? Por eso es que cuando Jesús se presentó en el monte de la transfiguración y se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús, que Pedro levantó la mano y eso lo vamos a leer más adelante. Y Pedro levantó la mano, bueno, nosotros evangelios más adelante, no estoy seguro. Pedro levantó la mano y dijo: Señor, ¿por qué no hacemos un rancho, uno para ti, uno para Elías? Dice la Biblia que vino una voz del cielo y ¡pum! Desapareció Elías y Moisés. Y una voz del cielo dijo: este dijo a Elohim. En otras palabras, se acabó el tiempo de escuchar a esos profetas y a la ley. Se acabó el tiempo de la ley y los profetas. Y ahora es el tiempo de Jesús. Ahí está mostrando el Señor que el tiempo de esos profetas había terminado. Segundo, esos profetas tenían una palabra que no era exactamente una palabra bíblica. Ellos tenían predicción, ellos tenían una forma de prevenir.
el futuro. Y ellos tenían una palabra para la tierra, o sea, para el mundo. Ellos podían dar una profecía para el mundo. Y así dice el Señor con respecto a Caracas. ¡Caracas! El Guaire se va a desbordar. Está bien. El profeta dijo que ese eran esos profetas. Amén. Estos profetas de ahora, los profetas de ahora son profetas asignados como jurisdicción única y exclusivamente a la iglesia. Son profetas de la iglesia, no son profetas del mundo ni de la tierra. Un profeta de la iglesia, un profeta que así dice el Señor, ¡Venezuela! ¿Qué te tragaste a un Moisés? ¿Te tragaste a un Elías? ¿Qué te tragaste? ¡Venezuela! El año que viene van a soltar a Maduro. ¿Qué pasa a este? Sí. El profeta de la iglesia es un profeta asignado a la iglesia y debe profetizar a la iglesia. Eso quiere decir que el profeta de ahorita es un profeta que a través de él Dios introduce su palabra en la gente. Su palabra, a través del profeta. Dios usa al profeta para que su palabra, ¡pum!, su palabra edifique la iglesia. El texto en Efesios dice que Dios puso en su iglesia. ¿Dónde lo puso? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para la edificación de la iglesia. Dice, para perfeccionar a los santos. El profeta está ocupado en perfeccionamiento de los santos de la iglesia. Ya no tenemos un profeta en el mundo, ¿me entiendes? Que va a profetizar, que así dice la guía profética de Rodney Chávez. Aquí está. Este año va a haber lluvia, este año no va a haber calor, este año va a haber inundaciones, pero Dios va a traer prosperidad y te va a bendecir salvajemente. Mucha gente va a recibir mucho dinero y se van a ganar y no sé qué. Pues ellos se tragaron un profeta del Antiguo Testamento. Están mezclados. ¿Por qué están mezclados? Lo dije hace rato, porque están envenenados. ¿Alguien me está siguiendo? Envenenados, mezclados con el judaísmo. ¿Me entiendes? Y como ese era el profeta del judaísmo, el profeta judío era así. El profeta judío era un profeta tan terrible. El profeta judío, el rey no salía para la guerra si no consultaba con el profeta. Imagínense usted. Entonces consultaba con el profeta. Mira, el rey consultaba. El rey acá consultó con el profeta. El rey, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda que el episodio del rey? El rey que dijo, créele a Dios y será prosperado. ¿Cómo? Creo que algo así. Sí, Josafá, era el rey. ¿Se acuerdan? El rey dijo, no, pero cuando el rey iba para la guerra, apareado con el otro rey, el rey de Israel, el rey dijo, mira, pero hay que consultar con los profetas para decir, vamos. ¿No ve qué dicen los profetas? Y el rey Josafá y el otro rey acá presentó yo no sé cuántos profetas y los profetas dijeron, no vayan para la guerra, sí vayan, esa guerra de pan conmigo, ustedes van a ganar. Dijeron los profetas, pero eran falsos. Y Josafá no le gustó. Josafá dijo, no, esos profetas no parecen verdaderos, que muestran un profeta de verdad, y sacaron del rincón, sacaron de la cueva al profeta de Dios realmente. El profeta le dijo, no, van a perder. Y no solamente van a perder, tú no vas a regresar vivo de la guerra. Acá tenía la orden, no vas a regresar vivo de la guerra. Claro, el profeta estaba diciéndole eso acá y no era coincidencia que precisamente en el ejército enemigo, esa era la estrategia, matar al rey. La estrategia era matar al rey. El rey acá no creía en los profetas, pero era como aquellos que no creen, pero al mismo tiempo están allí creyendo y no creen, pero creen y están allí que no creen, pero creen. Son tibios. El rey acá no creía en los profetas, pero entonces, en ese día de la guerra se disfrazó. No se fue vestido de rey para la guerra, sino que se puso un uniforme de soldado, se puso un uniforme de cabo segundo. Cuando lo vieron, me imagino cuando la gente lo vio, ese rey vestido de cabo segundo. El rey sabía, oye, el profeta dijo que me van a pagar bien y que por mí. Sí, gloria al Señor. Parece que cuando empezó la guerra, todos los soldados enemigos iban buscando a Josafá, que es el único que veía que estaba vestido de rey. Josafá huyendo como un loco desesperado que ese caballo. Y todo el mundo estaba en Josafá porque no veía que el otro rey estaba vestido de cabo segundo. Pero vino un soldado, y quiero que eche este cuento completo porque es muy gracioso. Disculpe, no estaba metido en los libros. Vino un soldado desesperado cuando vio que no pudo matar al rey, desesperado y loco, dijo, bueno, chicos, y la rabia que cogió, agarró una flecha y
y la metió en el arco y la lanzó a la Sara hacia arriba. Dijo, hasta lamentaría, bendito. Toño el amable, dijo, Toño. ¡Sas! La flecha voló no hacia las nubes y bajó y se le clavó al cabo segundo del cuello. Porque cuando Dios hablaba por un profeta, pues olvídese de cuento, que eso no era cuento de nada. Dios hablaba por un profeta, no vas a regresar vivo. Y Dios hablaba por un profeta. Ok. Ese profeta les encanta a muchos hermanos. A muchos hermanos les encanta ese profeta. Uf, y hasta se creen que ese profeta. Les encanta ese tipo de profeta. Ese profeta está mezclado. Ese profeta está muy mezclado. Los hermanos evangélicos están muy envenenados por ese tipo de profeta. Yo creo que cada ratito sale uno. A través salió hasta uno que predijo la muerte de Chávez. Entonces Chávez se va a morir. Y se va a morir. Antier dijo también que se va a morir el otro. Que se va a morir. Yo no sé por qué Bruno no se va a morir. Nunca. Tiene vida eterna. De eso sí no se ocupa. No sé como el fulano Chávez se murió. No, agarró fama más rápido. Oh, Señor Jesús. Entonces está un profeta diciendo que venía un terremoto sobre Venezuela terrible y después venía un tsunami. Y que todo eso lo iba a lanzar a Dios porque estaba cansado del pecado de Venezuela. De hecho, si Venezuela es el que menos peca, el que menos ha pecado en el mundo es Venezuela. Mire, cuando tú recorres el mundo, te das cuenta que el país que tiene menos pecado en el mundo es Venezuela. Bueno, mira que he estado fuera del país. Mira, tú has visto pecado, más pecado en otro lado que aquí. Yo me quedé loco, hermano, yendo a otro lado. La cantidad de pecado que hay en otro lado. Oh, Señor Jesús. Yo como un terremoto para hablar. Tienen un veneno metido en el corazón. Y están mezclados en esos profetas. Están mezclados. ¿Entiendes? El profeta de la iglesia es un profeta de la iglesia. Y el profeta de la iglesia es un profeta para la edificación de la iglesia. Y la profecía del profeta de la iglesia es la palabra de Cristo. Por ejemplo, ahorita yo estoy aquí profetizando. Lo que yo estoy haciendo ahorita, esta es la profecía de nosotros. Este es el profeta de nosotros. Amén. Por ejemplo, si una persona es profeta cuando sabe leer la palabra y Dios lo puede usar para que los demás lo entiendan. Cuando Dios puede usar a una persona para que los demás entiendan la palabra, eso es profetizar. Tú hay que separar aquí. Profetiza. Mercy profetizó temprano antes de empezar el servicio. Ahorita van a profetizar otros después que yo termine de profetizar. Y todos los días domingo profetiza gente. El que se para aquí con la palabra de Cristo en la boca está profetizándole a la iglesia para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca en la vida de Cristo. Es una gran diferencia. Ese profeta del Antiguo Testamento desapareció. No existe. Ese profeta no existe. ¿Quiere decir que los profetas de la iglesia no previenen cosas? Claro que sí. Claro que sí, tenemos ciertos dones para prevenir y para hablar algunas cosas. Muchas excepciones, casos muy excepcionales, por cierto, pero sí tenemos ese don para prevenir. En la Biblia aparece, por ejemplo, que los profetas hablaron de la hambruna que venía sobre Jerusalén, que venía en Jerusalén. Y gracias a que los profetas dijeron eso, pues en Asia pudieron recolectar alimentos y mandarlos a Jerusalén cuando vino la hambruna y pudieron solventar ese asunto, ayudar a ese asunto. También aparece el asunto del profeta Agabo, que es el que más aparece, por cierto. El profeta Agabo profetiza lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén si iba a Jerusalén. Cosa que ya Pablo sabía porque ya Dios le había advertido, de muchas formas Dios le había advertido de que eso le iba a suceder. Si él regresaba a Jerusalén, él regresó a pesar de que Dios le había dicho de que lo iban a apresar, y lo iban a arrestar, y lo iban a matar, y lo iban a amarrar, y lo iban a atar allí en Jerusalén. A pesar de todo eso, Pablo regresó a Jerusalén. Pero fue advertido por el profeta Agabo y por otros profetas. Entonces, que un profeta en un momento dado haga alguna predicción, pues eso es válido, siempre y cuando dicha predicción, por supuesto, sea para el bienestar, el beneficio de la iglesia de Dios. No para traer ningún juicio, mucho menos a una persona en particular. Así no actúa Dios, estamos en otro tiempo. No estamos en el Antiguo Testamento, amén. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la administración del Nuevo Testamento. En esta administración es así. Entonces, cuando Jesús hablaba aquí de los profetas, no se refería a los profetas por supuesto, no se refería a los profetas de la iglesia, porque los profetas de la iglesia no existían. El
profeta de la iglesia no necesita ninguna honra. El profeta de la iglesia, repito, vamos a ver si puedo otra vez. El profeta de la iglesia no necesita ninguna honra. Eso no está previsto en la iglesia, en la economía neotestamentaria. Entonces, el profeta David, hay que honrarlo al profeta David. Y traigan todos sus ofrendas y su honor para honrar al profeta, porque es el profeta, hay que honrarlo. No, de ninguna manera. Nosotros los profetas de la iglesia no necesitamos ninguna honra y tampoco necesitamos el aplauso de nuestros familiares. Tampoco necesitamos. Nosotros no estamos adscritos ni a nuestros familiares, ni tampoco estamos aquí por ninguna honra. Al contrario, la Biblia dice, y Pedro advirtió a los obispos de que lo que hacían tenían que hacerlo, que no se hacía esto por ganancias. ¿Qué no se hacía de cómo? De ninguna manera. No, pero ustedes cobran ofrenda. Y ustedes tienen, claro, nosotros recibimos un sustento, pero no es por calidad de profetas, sino de ancianos. Como administradores o gobierno, como administradores o que ejercen gobierno en la iglesia. Nosotros, yo puedo ser profeta, yo soy apóstol, voy a decir de paso, lo puedo comprobar, gloria al Señor. Y soy profeta, también, gloria al Señor, también lo puedo comprobar. Y soy maestro, y también lo puedo comprobar. Y soy pastor, por supuesto, y también lo puedo comprobar. Gloria al Señor. Escuchen, pero yo no recibo una ofrenda ni porque soy apóstol, bueno, que lo de apóstol sí podría ser, ni porque soy profeta, ni porque soy evangelista, no. Yo recibo una ofrenda, gloria al Señor, por el trabajo que hago acá a tiempo completo. El trabajo que me asignó, como anciano. La Biblia dice que los obispos, y el texto Pablo dijo, los obispos que gobiernan bien, son dignos de tener doble honra o doble cobra. Los obispos que gobiernan bien. Cuando Pablo hablaba de los obispos que gobiernan bien se refiere, y él explica, principalmente los que se dedican a la enseñanza de la palabra. Pues dedicarse a la enseñanza de la palabra es un trabajo, hermano. ¿Cuántos profesores tenemos nosotros aquí? Hay muchos profesores aquí que saben lo que es trabajar con un profesor, hacer un contenido, poder hacer un bosquejo, presentarse aquí todos los días 3 veces a la semana, a dar un mensaje, es un trabajo. Y entonces ese anciano que se dedica a la enseñanza, pues es digno de recibir una honra. ¿Aló? Ahora, si ese anciano, aparte de eso, aparte de que enseña, también funciona en el gobierno de la iglesia, es decir, la administración, hay que comprar silla, hay que entrar, hay que salir, hay que vender, hay que hacer, aparte de eso, los jóvenes tienen que salir de la aparte de eso, también funciona. Entonces es digno de doble honra, porque hace un trabajo doble, no solamente trabaja en una función administrativa, sino que trabaja también en una función profética de enseñanza. ¿Alguien me está siguiendo? Ellos cobran una ofrenda o nosotros cobramos un donativo o un incentivo por esa razón, no por nuestra calidad de profetas. Ese profeta y esa honra eran del Antiguo Testamento. Este profeta no necesita esa honra porque la honra de este profeta, la trae el Señor, viene en camino con ella. Pero el sustento no lo puede traer porque eso no necesita morir. ¿Aló? Pues no van a decir, bueno, espere cuando el Señor venga, cuando yo le completo. No, claro que no. No, de ninguna manera. ¿Están aquí o se fueron? El apóstol Pablo habló del cuidado que tenían que tener por él por causa del trabajo que estaba haciendo. No porque era apóstol, no porque tenía un don, no porque era profeta. Nadie va a recibir un dinero porque es profeta. Y a los profetas hay que llevarle real a los profetas. Porque el profeta, muchacho, el profeta es, nada. Todos somos profetas. La única diferencia es que yo llevo la delantera. Todos somos profetas. De la misma manera que usted se para aquí. Después de mí, profetiza. Y usted saca a la calle y se va con la palabra y le habla a alguien ahí en la esquina y profetiza. Todos estamos profetizando. La Biblia dice que debemos procurar los mejores dones, sobre todo que profeticemos. Pablo dijo, ojalá que todos profeticen. Todos debemos profetizar. ¿Se fueron que están aquí hoy? Dígale que está solo, dime algo, profeta, dime algo. Suéltale la palabra ahí. Dile, te voy a decir una tremenda palabra hoy. Te voy a decir una tremenda palabra de Cristo hoy. Te voy a decir, los profetas del Antiguo Testamento son diferentes a los profetas del Nuevo y tu hermano es edificado. Tú le dices esa verdad a tu hermano y tu hermano es edificado. ¿Te fijas? Entonces, de esa manera se cumple el objetivo que Dios trazó, y es que la profecía sirva para edificación de la iglesia. La profecía puede servir para edificación de la iglesia si tu hermano aprende cuando escucha la profecía.
entonces se edifica, es decir, crece. Y entonces la suelta sobre otro, el otro se edifica, es decir, crece. La profecía, la palabra debe servir para el crecimiento de los hermanos. Eso es lo que llama edificación, crecimiento de vida de los hermanos, en la vida de Cristo. Debe servir, amén. Hoy me fui crecido de aquí, hoy me fui con una palabra y eso me ayudó. Hoy entendí, hablé con el hermano fulano y por fin entendí. El apóstol dijo, pero no entendí, chico, pero cuando me habló de hermana fulana, así sí entendí, claro. Porque cuando todos profetizamos, entonces nadie se salva de la edificación. Todo el mundo entra en la edificación cuando todos profetizamos. Pues yo digo una cosa aquí y usted no entiende, pero se lo dijo su hermano y ahora sí me entendió. Porque el hermano me ayudó a profetizar. ¿Se fueron a estar aquí hoy? Yo no puedo decir esto porque si yo lo dijera, imagínense usted, pero de esta manera lo voy a decir. Pues yo quisiera que fuera la última vez que yo explico esto. Yo quisiera que ustedes entendieran. Me venga después aquí con un espíritu raro el espíritu de quién, no sé. El capítulo 14, sin embargo en el capítulo 14, yo creo que veamos algo aquí poderoso, el capítulo 14. Una vez que Jesús es rechazado, yo no sé cuántas veces, le digo, fue rechazado por los judíos, fue rechazado por los fariseos, ahora fue rechazado por sus compatriotas. Bueno, cada vez que Jesús era rechazado, Jesús avanzaba a otro lugar. Lo rechazaban aquí, se iba para allá. Lo rechazaban más adelante, usted va a ver, porque durante todo el Evangelio de Mateo, Jesús es rechazado, hasta que lo crucifican. Jesús fue rechazado, hasta que lo crucifican. Lo rechazaron por todas partes. Es tanto así que cuando lo rechazaron en Jerusalén, cuando lo rechazaron en Jerusalén, lloró sobre Jerusalén. Lamentó sobre Jerusalén el rechazo que recibió. Tanto así que no podía dormir en Jerusalén. Fue tan rechazado en Jerusalén que no podía dormir en Jerusalén. La Biblia dice que dormía en la casa de María y de Lázaro, que estaba en Betania, ¿no? Que era una aldea cerca de Jerusalén. Dice que estaba en el día en Jerusalén y en la noche se iba para Betania. Gracias. Se iba para Betania en la noche. ¿Cómo será que tanto así fue tan rechazado en Jerusalén que dice la Biblia que cuando iba para Jerusalén, lo vamos a leer más adelante, iba para Jerusalén, cambió el rostro? Dice que cambió el rostro cuando viró para Jerusalén. De repente venía, no sé, vamos a ilustrarlo de esta manera, es como que si venía en la carretera y de repente vio el aviso Jerusalén, y cuando vio el aviso Jerusalén y vio la recta así, Jerusalén, cambió el rostro. Dice la Biblia que cambió el rostro y puso rostro como que iba para Jerusalén, es decir, puso rostro de desconcierto, de molestia, cuando iba contento, ¿me entiendes? Iba tranquilo, echando el chiste con el discípulo, y cuando vio Jerusalén, dice la Biblia, cambió el rostro cuando vio Jerusalén. Yo no sé por qué hay hermanos, ahora sí, yo creo que ahora sí, hay bastante entendido, que se van para Jerusalén y que a bañarse con las aguas santas del río Jordán. O que dicen que las piedras sagradas de la... Dios, hermano, envenenados, ese cristianismo falso que le sembraron. Jesús lloró sobre Jerusalén, lamentó sobre Jerusalén. Y en su lloro decía, no conociste el día de tu visitación. Tantos años planificamos esta planificación, mi padre y yo, mi padre la planificó para mí. Tantos siglos, tantas edades. Por la eternidad vimos este día que yo entraba en Jerusalén. Por fin entré en Jerusalén. Y no te diste cuenta el día de mi visitación. Lloramos sobre eso. Seré Maquinda Basaya. Después que Jesús fue rechazado, dice el texto, oyendo Jesús, porque finalmente, al principio del capítulo 14, es rechazado por el patriarca, por Herodes. Herodes también lo rechazó. Es decir, que lo rechazaron los judíos, lo rechazaron los fariseos, lo rechazaron sus compatriotas y lo rechazaron los políticos también. Lo rechazó todo el mundo. Nosotros tenemos que estar preparados para que todo el mundo nos rechace. Hermano, nosotros estamos diseñados para que todo el mundo nos rechace. Fíjese, nosotros no vamos a tener amores con nadie, hermano.
el diseño de nosotros es anti todo. Nosotros estamos preparados para que todo el mundo no se cree que nosotros, ay, va a tratar de amor. ¿El amor es con quién, hermano? ¿Con quién, hermano? ¿Usted cree que, mire, le voy a decir una cosa, yo soy afecto al gobierno y en el pico de los chavistas? ¿Ah? O sea, el hecho de que tú tengas una opinión no quiere decir de que te acepten ahí. No te pueden aceptar porque tú no eres, porque tú no estás diseñado para que la gente te acepte. Tu diseño no es para que la gente te acepte. Tu diseño es para que la gente crea. Eso es diferente. Tú no estás para que la gente te acepte. Entonces el pastor tiene que vestirse y ponerse para que caiga bien a todo el mundo. No, hermano, yo no estoy diseñado para eso. Mi diseño no es para eso. A mí me criaron para caer mal, hermano. A mí no me criaron para caer bien. Pero le caen más bien a algunas personas. No, ellos creen que cae bien. Ellos creen, eso es todo. Gloria al Señor. Yo cuando estaba pequeñito, entonces venían mis tías para acá de vacaciones de Semana Santa. Venían mis tías, venía mi gente, venía de Caracas, venía todo el mundo. Y entonces ellos se rifaban que se iban a llevar a Tatán para la playa, se iban a llevar a Pichín, que uno se quería llevar a Israel, que el otro iba a no sé qué. Y a mí nada me nombraba, yo como un chiquitín lleva a mí. Y yo decía, bueno, pero tú no feo. Entonces yo decía, oye, que tan feo soy yo, muchacho. Entonces yo tenía un poco de características, no la voy a nombrar, pero un viaje tenía yo. Tenía un viaje de características malas, pero pésimas, pero último, pero peores. No se las voy a nombrar, pues si las nombro, no, yo te las saco. Pues siente que yo me llevo a Tatán, yo me llevo. Mi hermano decía que el que se lleva a Tatán tiene que llevarse a Nené, pues decían Tatán, le decían al otro y a mí me decían Nené. Que si lleva a Tatán tiene que llevarse a Nené, mamá, no sé qué tiene eso. Entonces, yo llevarse a Tatán, yo decía Tatán. Tenía que ir yo solo a esa calle para arriba con Changuito a pedir cola allá en la esquina, me acuerdo clarito. Con Changuito me acuerdo a pedir cola para allá en el fondo del Carrizo, allá por allá a pedir cola para Cañucopé. ¿Ah? Rechazado, hermano, con todo el mundo. Ese rechazo me convirtió en la persona que soy ahorita. Ese rechazo me convirtió en la persona. Por eso es que cuando Dios eligió al profeta, no les eligió a los demás, me eligió, fue a mí. Yo era el que estaba preparado para eso porque yo había sabido, yo sabía lo que era eso. Y como yo sabía eso, yo sabía lo que me esperaba. Y que yo he enfrentado rechazo en este pueblo y aquí en Barlovento, hermano, con todo hierro. Yo he enfrentado todos los rechazos y a todos esos rechazos los he derrotado en la cruz de Cristo. A todos los he derrotado. Nunca me ha importado porque nosotros fuimos diseñados para esto. Este es nuestro diseño. Gloria al Señor. Es que si pensaban que me estaban haciendo un mal, al contrario, me estaban haciendo un bien. Por eso es que un día agarré, así de sencillo, y me aparté, sin saber ni siquiera qué es lo que estaba haciendo. Vamos a decir, le recuento esto. Me aparté, yo me crié en una congregación aquí en el pueblo. La congregación se llama Peña de Oré. Ahí tuve mis primeros 10 años. Yo me convertí al Señor como unos misioneros de la luz del mundo. Hermano Jesús Astudillo, mi respeto y mi consideración. No, algún día nos veremos otra vez. Ese misionero vino a predicar una campaña aquí en la Trinidad y se montó en una tarima 21 días. Eso fue un éxito impresionante esa campaña, ¿no? Pero un super éxito. Yo me acuerdo que el misionero yo usaba un uniforme, vestido de azul, se montó en su tarima. Eso fue en el año 1992. Tenía yo 22 años y punto. No lo había cumplido, 21. Cumplía 22, porque eso fue Semana Santa del 1992. Para los que creen que yo soy un muchacho. Chica, no pueden decir que no había nacido. My God. Y Luisana tenía 1 año. Se fueron que están aquí. Me acuerdo que yo estaba ahí cuando yo iba pasando por la calle y lo encontré predicando en esa tarima. Entonces cuando lo vi saltando y brincando, el bicho, y entonces el hombre, yo me acerqué. Y esa campaña fue un éxito grandísimo, fue un éxito sin precedentes. Me acuerdo que el tipo duró 21 días ahí predicando y se movió una gloria impresionante en ese lugar, hermano. Había una gloria allí, era como si Dios mismo estuviera allí. Y eso dio un salto impresionante de un convertido. Un convertido. Y fui yo. Fui la única persona que se convirtió en esa campaña. Me acuerdo que me convertí como al día 18, más o menos. Yo fui yendo, y al 18, él llamaba todos los días, ¿quién se quiere convertir? Y nadie pasaba.
Y alguien que se quiera convertir, nadie. Y entonces un día eso cuando, el día 18, ¿quién se quiere convertir? Pasé yo. Vimos hoy, vale, quiero convertirme. Y me convertí, esa gente estaba más contento conmigo. Esa gente por fin me amaban. A mí nunca me habían amado, ahora sí me amaban. Claro, no me van a amar, era el único. Me acuerdo que me abrazaban y me decían, tú eres el hombre. This is a man. Es la palabra, ¿no? Es a man. Claro, tú eres el hombre que Dios, por ti fue que vinimos, me decían. Por ti fue que vinimos, tú eres el hombre. Y me decían, vamos a fundar la iglesia aquí contigo, tú eres el pilar de esa iglesia. Me decían, nosotros somos misioneros, nosotros nos movemos por todo el mundo. Y hemos entrado en 25 países, me decían, pues pero y contigo, no, porque tú eres el hombre que Dios escogió para aquí, para acá. Ahí que ellos me hablan. Entonces, como yo no tenía dónde quedarse, mi mamá los alojó ahí en mi casa. Mi mamá los alojó ahí en mi casa y se quedaron conmigo como 20 días más allí. Y allí en mi casa me enseñaron la palabra, se fueron. Cuando se fueron, yo me quedé sin lugar donde congregarme, porque para mí eran ellos. Entonces un día mi tía Nerita, la mamá de Gregorio, Nerita González, me encontró por allá, y yo le dije, y dijo, ¿cuándo vas a buscar al Señor? Y yo dije, tía, yo soy cristiano, soy evangélico, tía, ¿qué pasa? Yo me convertí al Señor, en la Trinidad. Entonces mi tía Nerita me dijo, mira, pero tienes que congregarte, vente conmigo. Y me fui con mi tía Nerita para la Peña Oré. En la Peña Oré duré 10 años, pero cuando tenía 10 años en la Peña Oré, así llegué por fin a lo que iba a decir. Cuando tenía 10 años en la Peña Oré, y Dios me llamó. Y me dijo, voy a hacer algo contigo. Es contigo, somos tú y yo, me dijo. Somos tú y yo. Y me dijo, y no te juntes con nadie que contradiga ni que opina. Somos tú y yo. Yo no lo entendí. Hasta el sol de hoy, ahora es que lo vengo entendiendo, de paso, honestamente. Y sí, yo sin miedo fui donde los hermanos y le dije, no, yo me voy. ¿Dónde se va? Voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Y dónde lo va a hacer? No sé. ¿Y qué va a hacer? No sé. Pero ¿por qué yo tenía ese poder para salirme? ¿Por qué tenía ese poder para empezar de nuevo? ¿Por qué tenía ese poder para estar solo? Por el rechazo que había sufrido. Rechazo de mi papá, que ni siquiera me puso el apellido, rechazo de mi familia, rechazo. ¿Alguien me está entendiendo? Rechazo, los vecinos rechazan, en la escuela rechazan. En todas partes, gloria al Señor. Eso me ayudó, me enseñó. Y cuando fue el momento para estar solo, y le voy a decir una cosa, hermano, para que usted entienda. ¿Usted sabe quién no tiene problema con quedarse solo? ¿Usted sabe quién no tiene problema con quedarse solo? Si ya le me digo usted, ningún problema, hermano, ningún problema, absolutamente. ¿Tú sabes quién se vino para acá, para el pueblo, con 2 muchachos, después de un divorcio, con un problema, metido a costilla de que todo el mundo me iba a señalar? ¿Tú sabes quién caminaba con los 2 muchachos, con la mujer que de paso era la nueva de la plaza de aquí, para que todo el mundo decía, ¿tú crees que a mí algún día me ha importado el rechazo de la gente? ¿Tú crees que ya yo fui curado de todo eso, hermano? Fui súper sanado de todo eso. Usted recibe lo que quiere recibir, lo que no quiere recibir, no lo recibe. Pero eso, aquí ni vamos a esconder nada, ni le vamos a tener miedo a nada. Nunca, jamás. Me acuerdo que venía de la plaza el año pasado, el antepasado, no sé, venía el barrio. Porque cuando primero que estoy en coro y Dios me dice, este mensaje es un mensaje bien chismosicado. Extraño. Primero que estoy allí en Maracay, y en Maracay le estoy preguntando a Dios para dónde en coro. En coro le estoy preguntando a Dios para dónde me vas a mandar. ¿A dónde voy a ir? No tengo para dónde ir. Entonces en coro Dios me dice, no, ¿para dónde vas a ir? Tú te vas a regresar a San José. Y a San José no, está loco. Esa gente no me quiere, ahora menos. Esa gente nunca me quiso. Yo era el esposo perfecto, el papá perfecto, el pastor perfecto, el mayor perfecto, el doctor perfecto, el abogado perfecto, el mecánico perfecto, el atonero perfecto. Todo yo era perfecto. Y esa gente nunca me quiso. Y ahora vengo yo pifiado, divorciado, con niños, con una nueva vida, con no sé qué, y limpio. Ahora menos. Pero yo digo que tú te vas a regresar para San José. Porque yo tengo que terminar lo que empecé contigo en San José. Y tú vas a seguir en San José, la edificación de la iglesia de San José. Y tú vas a llegar a San José y vas a ocuparte de decir la verdad, solamente decir la verdad. Y a ti no te interesa quién está y quién no está, quién te oye, quién no te oye, porque es un asunto mío. Entonces agarré mi macundales y vine para acá, para San José. La única persona que me podía acusar, que me podía
y que me podía hacer, es la única persona que me podía realmente que tenía algo contra mí, que realmente podía tener algo contra mí. Y era el Grimaldo que está hoy con nosotros. Porque la Biblia dice que los que están bien con Dios, hace que todo el mundo esté bien con él. La única, porque fue la única que ofendí. Usted fue rechazado para Dios llevarlo al lugar donde Dios te quería llevarlo. Usted fue rechazado para que Dios llevarlo al retiro que Dios quería llevarlo. Vamos a ver hasta dónde llegó Jesús con ese rechazo. Vamos a leerlo. Preparé el terreno para leerlo. Dice, oyéndolo Jesús, cuando oyó a Simón, cuando oyó al tetrarca, oyendo Jesús, se retiró. ¿Sé qué? Se retiró. Solo de allí en una barca a un lugar desierto. Y cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Estamos esperando multitudes aquí en este lugar. Aleluya. Los convidados no eran dignos, pues Dios va a enviar a los que son dignos. Aleluya. De aquí a un poco tiempo va a empezar a venir gente de oeste, del este, del occidente, del oriente, del norte, del sur, acá a este lugar. La gente que va a seguir a Jesús, la gente que siguió a Jesús después de su rechazo. La gente que vale es la gente que te sigue después que te rechazaron. La gente que te siguió cuando estabas en la última, en la gloria, esa la gente no vale. La gente que vale es la gente que te sigue después que tú fuiste rechazado. Esa es la gente que vale. Esa es la gente que Dios va a traer. Esa fue la gente de la que Jesús se ocupó. Ahí le dice que Jesús se retiró solo, hermano. Dice que se metió en una barca y se metió en el mar. Esa barca es una tipología de la iglesia. Cuando dice que se metió en la barca, esa barca es la iglesia. Gloria al Señor. Se metió en la barca y las multitudes salieron de todas partes y vinieron donde él estaba. Las multitudes, que no eran fariseos, que no eran, salieron a buscarlo. Repito, esa barca es la iglesia. Entonces eso quiere decir que Jesús se escondió en la iglesia. Jesús está escondido en la iglesia. Por eso es que la iglesia, hermano, por eso es que la iglesia, número uno, no debe ser el lugar para todo el mundo. Vamos a ver si alguien me puede ayudar, me puede escuchar esta profecía. La iglesia no es el lugar para todo el mundo. Estamos contentos aquí en nuestra iglesia porque en nuestra iglesia se congrega el Procurador General de la República y viene a veces el Padrino López y de vez en cuando asiste el alcalde y siempre hay personas aquí de las damas de no sé dónde, no, la iglesia no es para todo el mundo. La iglesia es un escondite. A la iglesia vienen los últimos, los que no te van a rechazar. No sé si alguien está aquí hoy. Después que todo el mundo lo rechazó, la gente que lo siguió es gente clasificada. En la barca solamente estaban sus discípulos que él había llamado. La iglesia es un escondite, la iglesia es el escondite de Cristo. Por eso es que Cristo no está en todas partes, está en la iglesia. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la gloria de este lugar? Que mucha gente puede hacer lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, pero Jesús está aquí. Jesús no está en otra parte sino aquí. Ahorita hay reuniones con el alcalde, reuniones en el deporte, reuniones, pero Jesús está aquí. Aquí está Jesús. Escondido aquí. Esta es su barca. Toca a alguien allí y dile, esta es su barca. My God, por eso es que en la iglesia no puede estar todo el mundo. A veces nosotros tenemos un sueño de que en la iglesia esté todo el mundo. No puede estar todo el mundo en la iglesia. La iglesia es una barca. La iglesia es un selecto. Amiga Masaya aquí. Después de la barca fue que Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Ajá, vamos bien. Repito, después de la barca fue el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Sin contar a las mujeres y los niños, porque cuando empezaron a seguirlo, cuando la gente empezó a seguir a Jesús, entonces los discípulos se preocuparon porque, pero este es un lugar desierto, no hay comida. Despídelos para que coman y regresen. Pero Jesús le dijo a los discípulos, denle vosotros de comer. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a los discípulos? ¿Acaso que Jesús está diciendo a los discípulos que ellos tenían que ser fuentes de comida, de alimento físico para la gente? No. Jesús estaba mostrando el carácter del Evangelio. El Evangelio, hermano, en el Evangelio los líderes, los discípulos, los obreros del Señor deben producir, deben proveer el alimento espiritual para la gente. Aquí habla del alimento espiritual. Gloria al Señor.
La gracia, es su gracia. Dale vosotros de comer. La Biblia dice que Jesús, ellos nada más tenían 5 panes y 2 peces. Panes y peces. Habla de la redención del Señor. Panes y peces. Dice la Biblia que le pusieron los panes a Jesús, le trajeron, Jesús los bendijo, los partió. Se lo entregó nuevamente a los discípulos los repartieron y comieron ese día 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Los discípulos no produjeron el milagro, según fue Jesús. Los discípulos lo que hicieron fue repartirlo. Los discípulos no proveen, que provee Jesús. La iglesia infectada y malignizada por el Papa ha creado campañas de que sus líderes proveen. Que sus líderes, que si les llevas real al pastor, va a venir sobre ti. Que si le llevas, que si siembras donde el apóstol, que si le das, como si los líderes. No, hermano, los líderes no hicieron nada. Los líderes eran unos locos igual. Los líderes más bien se quejaron, dijeron a Jesús, más bien se quejaron. Cuando Jesús dijo, dale a vosotros de comer, los líderes se quejaron. Los líderes no producen, no proveen nada. Que provee Jesús. Hay que poner la mirada fija nada más en Jesús. Jesús partió el pan, y cuando Jesús partió el pan, entonces vino la multiplicación, vino la bendición hasta que sobró, hasta que sobreabundó. Ese pan es una evidencia de la vida de Dios. El pan es la palabra. Por eso le dije hace un momento, nosotros tenemos palabra. La Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas, sobró, o sea, quedó pan para comer, pues. O sea, no hubo forma de comerse todos los panes que había. Hace un rato yo le decía que el Señor nos va a encontrar aquí en el estudio de Mateo todavía. Cruditos nos va a encontrar el Señor. Amén o no amén. Cruditos, comiendo y con las 12 cestas llenas nos va a encontrar el Señor. Full de pan. El pan es la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Dijo o no dijo? El pan es una tipografía de Jesús. Mientras que el pez es una tipografía de la redención que es sacado del mar. No amén o sí amén. Gloria al Señor. Jesús hace un milagro de la multiplicación de los panes y entonces viene el siguiente milagro. Y el siguiente milagro yo voy a tomar una sola cosita porque me quedan 10 minutos y nos vamos. Amén. Una sola cosita. Jesús despide a los discípulos ese día de los panes. Despide a las multitudes y se queda orando en ese lugar desierto. Orando al Padre, orando solo al Padre. Gloria al Señor. Se queda orando al Padre. No vamos a hablar hoy de la oración, porque eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Que hablemos un poquito acerca de la oración. Realmente no hay mucho que hablar de la oración, porque la oración hay que hacerla. La oración es un asunto que nosotros tenemos que hacerlo. ¿Qué hacemos hablando de la oración? Eso no se aprende, eso hay que hacerlo. Y la vida de la iglesia, precisamente la vida de la iglesia nos da esa oportunidad de hacer la oración. La vida de la iglesia nos da la oportunidad de hacer la oración, de orar. Entre más una persona entre más esté ocupado, la vida de la iglesia va a orar más. Entre menos ocupado esté la vida de la iglesia, va a orar menos. Es un asunto de la vida de la iglesia, nuestra ocupación en la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Pero después que Jesús está orando allá en ese lugar desierto y los discípulos están en la barca, en alta mar, dice la Biblia que los discípulos se retiraron al fondo del mar. Se retiraron como a yo no sé cuántos kilómetros, lo leí, se me olvidó. Los discípulos estaban a yo no sé cuántos kilómetros de la orilla. Y Jesús, cuando terminó de orar, a la cuarta vigilia, dice ahí el texto,
cuarta vigilia, entendió que, oye, cómo iba a llegar allá donde estaban ellos. Entonces emprendió una caminata sobre el mar a esa hora de la madrugada. La cuarta vigilia era la vigilia que se hacía de las 3 hasta las 10 de la mañana. Según el asunto de los romanos hacían 4 vigilias. Esa última, cuarta vigilia, se realizaba desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Quiere decir que más o menos a las 4 de la mañana, o a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, o quizás a las 7 de la mañana, Jesús emprendió su caminata por el mar. Aleluya. No se le ocurrió otra cosa, ¿no? Buscar un bote o una cosa, sino que emprendió esa caminata ahí sobre el mar. Cuando los discípulos vieron que venía, lo vieron de lejos, imagínense que usted en una barca, y a lo mejor eran las 5 o las 4 de la mañana, y esa neblina y todo eso, y ese frío, y ve a esa persona caminando sobre el mar, usted no sabe ni siquiera quién es. Los discípulos pensaron que era una sayona, que era un brujo, que era algo. Los discípulos pensaron que era algo malo. Y gritaron del susto, hasta que Jesús se identificó y le dijo, para no tengan miedo, soy yo, le dijo Jesús. Qué experiencia, ¿no? Los discípulos un discípulo de esos discípulos llamado Pedro, que era un discípulo muy extrovertido, decirlo así. Algunos piensan que por eso es que Dios amaba a Pedro, porque Pedro era salido. No, al contrario. Eso de Roma no lo sacó del reino, ese asunto de él. Eso está se metiendo en todo. El asunto es que Pedro le gritó al Señor como si fuera algo valiente, no era valiente realmente. Era así, esa era su forma. Hay gente que es así, hay gente que no sabe ni siquiera por qué se mete en problemas. Se mete porque son así, son metedores de problemas. Jesús le gritó a Pedro, si eres tú el Hijo de Dios, di la orden, di que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. Di que yo vaya. Entonces Jesús, para eso él estaba caminando sobre las aguas. Ahora entendimos para qué Jesús estaba caminando sobre las aguas. Estaba caminando sobre las aguas para dejar este ejemplo y para que esto estuviera claro. Jesús gritó desde el mar, ven, le dijo, ven. Pedro entonces, impulsado por esa palabra, ¿cuántos saben que la palabra es la que lo impulsa a uno? Aleluya. Impulsado por esa palabra, bajó a las aguas y empezó a caminar también sobre las aguas. Pero llegó el momento, dice la Biblia, que Pedro empezó a ver al viento. Pedro se descuidó, dejó de ver a Jesús, dejó de escuchar, dejó de tener fe en la palabra que Jesús le había dado. Ven, salió del bote, salió de la barca, y caminó algunos pasos, pero empezó a ver el viento y la oscuridad y las aguas. Empezó a ver las aguas ahí abajo. Y digo, wow, estoy caminando sobre las aguas, y perdió la mirada de Jesús y ¡puf! Se hundió. Empezó a hundirse, pero debía de estar cerca de Jesús. Yo imagino que Jesús arreció la caminata y Jesús lo asió de la mano, lo tomó y lo levantó. Y cuando lo levantó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí está el secreto de todo. Y por eso fue que Jesús caminó sobre el mar. En el diseño neotestamentario, en la economía de Dios, en este plan divino, hermano, que Dios ha trazado para nosotros, nosotros no podemos dejar de ver, no podemos dejar de escuchar la palabra de Cristo, no podemos dejar de escuchar la palabra de Cristo. En el momento en que usted y yo nos ponemos a escuchar otra cosa, nos hundimos. Ese hundir de Pedro era hundirse en el mundo. Caemos en las manos del mundo. El mar es el mundo, el agua del mar es el mundo. El mundo siempre está simbolizado por las aguas del mar. Quiere decir que cuando el cristiano deja de ver la palabra de Dios, ¡pum!, se hunde. Hay que ver atento y quedarnos viendo atento a la palabra de Dios. ¿Usted quiere sobrevivir sobre el mar? El mar es el mundo. ¿Usted quiere sobrevivir sobre el mar? Manténgase viendo la palabra de Dios. Por eso es que nosotros, yo creo que ese grito que nosotros tenemos,
Yo creo que ese es el mejor grito que hemos hecho en la historia de los gritos que nosotros tenemos, de todos los gritos que hemos hecho en toda la historia de los gritos del mundo. Ese grito que nosotros tenemos cuando nosotros decimos, y yo pregunto, ¿con la palabra? ¡Todo! ¿Sin la palabra? ¡Nada! Ahí está todo. Si estamos viendo la palabra. Cuando a mí me hacen alguna pregunta, cuando me dicen algo, cuando yo sé algo, cuando tengo que contestar algo, lo primero que yo veo es la palabra. Yo estoy caminando, hermano, y estoy viendo la palabra. Lo que la palabra dice, porque es la palabra la que me mantiene a mí a flote. Lo que lo mantiene a uno arriba es la palabra. Hermano, uno puede hundirse, pero uno no va a hundirse mientras uno esté viendo la... ¿Qué hace uno viendo los vientos? ¿Qué hace uno viendo los vientos? Que si los vientos... ¿Qué hace uno viendo la oscuridad? No, uno tiene que ver la palabra. La palabra es la que lo tiene a uno sostenido en la nada, sobre la nada. La palabra es todo. Amén. Con la palabra, sin la palabra. Deja la palabra y te hunde. Dile eso al que está a tu lado. Deja la palabra y te hunde. Nunca debemos deducir nada. Nunca debemos deducir nada sin la palabra. Nunca. Todo lo que nosotros vamos a deducir tiene que estar de acuerdo a la palabra. Todo lo que vamos a pensar tiene que estar de acuerdo a la palabra. Todo lo que vamos a hablar tiene que estar de acuerdo a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Cristo, hermano. La palabra de Cristo. Acuérdense que le dije hace un momento que Elías y Moisés desaparecieron en el monte de la transfiguración y quedó Cristo solamente. Y la voz del cielo dijo: este es mi hijo, a él oí, a él oí. Lo que no está de acuerdo con la palabra neotestamentaria no nos interesa a nosotros realmente. Nos interesa la palabra viva de Cristo que dio a través de los apóstoles, hermanos. Te dirá, bueno, pero no tenemos que irnos para el Antiguo Testamento. No tenemos necesidad de irnos para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para tomamos moralejas, tomamos de la historia, tomamos ejemplos, tomamos cosas, aplicamos cosas. Como hace un ratito yo conté la historia de Josafat y conté la historia de los reyes y de los sacerdotes. Pero eso no nos interesa a nosotros. Pero nosotros no estamos en ese modelo, no estamos en ese tiempo. No sé si alguien me está entendiendo hoy. Gloria al Señor. Tomamos esa historia, pero la realidad de nosotros está aquí en el Nuevo Testamento. Por eso es que le dije hace un momento, estamos estudiando los primeros 4 evangelios. Estamos en el mes quinto y vamos por el capítulo 14 del primer evangelio. Hay demasiado contenido en el Nuevo Testamento como para yo estar predicando del rey David, o de Sansón, o de Moisés, o de Aarón, o de Josué. Usted está viendo los hermanos, tú ves los predicadores gracias hermano, por las redes. Y empezando, dame un poquito de agua, por favor, por las redes. Entonces tú ves puro del Antiguo Testamento, como David, y como Sansón, y como Moisés. Pero estos hermanos, ¿será que no tienen el Nuevo Testamento? Pero si estos hermanos tienen el Nuevo Testamento, que hacen tanto viendo el Antiguo Testamento es un refresco. El Antiguo Testamento es una moraleja que tomamos allí, pero nuestro contenido, el contenido de la iglesia, está en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento y leemos los evangelios y leemos las cartas, cada palabra allí se aplica para nuestra consagración, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Moisés, porque Moisés es tal cosa. Ahí se mueve, hermano. Porque hay que ser valiente. Porque Dios quiere hombres valientes. Porque Josué era valiente. ¿Qué vi yo con Josué? Oh, Señor Jesús.
Tienes que ser valiente, tienes que ser. No lo encontré, tiene que ser que no lo copié. Se me fue. Que tiene que ser valiente, que tiene que ser esforzado, que tienes que ser. Ponte sobre tus pies un momentico. Tienes que tener fe. Tienes que creer en la palabra profética. Tienes que aceptar la palabra profética. La palabra de Cristo. Ven. Esa es la palabra que te necesitas. La de Cristo. Ven. La palabra de Cristo. Yo sé que no vamos a retroceder. Ni a dar ninguna vuelta para ningún lado. Escuche. Usted y yo. O no sé usted o yo. O cualquiera de los dos o los dos. Mi hermano, si alguien conoce el Antiguo Testamento, soy yo. Conocemos muy bien el Antiguo Testamento. La historia de Moisés, de todas las biografías del Antiguo Testamento, de todas las biografías. El Antiguo Testamento es un libro de biografías. Empezando por Adán y Eva y terminando por los profetas menores. Si alguien conoce el Antiguo Testamento, somos nosotros. Pero nosotros estamos enfrascados en la revelación de Cristo, la revelación del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Así mismo de pie, quisiera que alguien me ayudara. Alguien me ayudara, por favor. Entre Grisman. Democráticamente. La gente que siguió a Jesús después estaba que lo siguió después de que los demás lo rechazaran, eran personas que no sabían tanto como los demás, pero que la única virtud que tenían y la única virtud que habían agarrado era seguir y aceptar la palabra de la verdad de Cristo. Nosotros no necesitamos muchas virtudes, como lo muestra ese cristianismo de ahora. Tienes que ser un líder, tienes que ser fuerte, y tienes que ser poderoso, y tienes que tener dinero, y tienes que tener todo arreglado en tu vida. No, nosotros necesitamos una sola virtud, y es tomar a Cristo, tomar la palabra de Cristo, y ver y seguir su palabra. Pedro no era perfecto, ni era el más sabio, ni nada, pero él pudo dar esos pasos. ¿Por qué? ¿Agarrado de qué? ¿Bajo qué virtud? Él dio esos pasos agarrado de Cristo. Entonces nosotros no necesitamos ser perfectos, ni haber hecho una transformación completa en nuestra vida, ni tener 1500 años en el Evangelio, sino que necesitamos una sola cosa, y es tomar la verdad, la palabra de Cristo, sin diluyentes, sin añadiduras, sin levadura, sin malignidad. Cristo, nada más. Bueno, amados hermanos, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Debemos escuchar. Dice la palabra también que cuando uno escucha, debemos empoderarnos de esa palabra, que haga vida en nosotros, porque es una espada. Y esa es la forma de defendernos, de estar en nuestra vida. Cuando tenemos algún problema, alguna cosa, es buscar la palabra, es meternos allí, buscar a Cristo, que está en la palabra. Amén. Oh Señor Jesús, hermano, que bien lo que quiere. Pero este cambio de rechazo, ven,
porque Jesús dijo, ustedes serán rechazados por parte de mí, por de la palabra. El rechazo es el que nos lleva donde Jesús nos quiere llevar. Jesús comenzó siendo rechazado. ¿Y a dónde logró ese rechazo? Lo llevó hasta la cruz. Amén. Por eso no tengan los el rechazo, que Jesús no lo declaró, ustedes serán rechazados por parte de mí, por parte de la palabra. El rechazo fue lo que llevó a Jesús a donde tenía que llevarlo. Llevó hasta la cruz. Amén. Allí entonces venció, contempló el rechazo, amén, pero ese rechazo aún sigue todavía esperando en este tiempo. Por eso es necesario caminar en este rechazo, amén, por ese rechazo que nos va a llevar hasta donde Jesús quiere llevarlo. Hay una persona que no puede librarse del rechazo, el rechazo espiritual, amén. Dice que fue rechazado desde que nació, fue perseguido, fue tentado, amén. Y todo lo llevó a cuando él quiso llevarlo y encontramos también ese camino del rechazo. Amén. Gloria a Dios. Pedro caminó y luego le pasó como nos ha pasado a muchos de nosotros, por no decir a todos. Comenzamos a caminar, recibimos la palabra, abrazamos la palabra, comenzamos a caminar, pero luego ¿qué pasa? Nos comenzamos a unir, tenemos esa sensación de que nos estamos uniendo, pero está la palabra clave, el clamor. Señor, en ese momento el clamor, entonces fue cuando el Señor lo tomó y lo levantó. Ahora retrocediendo, ¿qué fue lo que causó que Pedro comenzara a hundirse? ¿O qué es lo que causa que nosotros, luego que estamos caminando, tenemos la apariencia de que estamos firmes, de repente empezamos a menguar? Ustedes lo saben, en su corazón está alguien que me lo diga. Una palabra, es una palabra. Es una palabra. La duda. Pero para la duda tenemos que contrarrestarla. A ver, ¿quién me dice cómo podemos contrarrestar la duda? La palabra. Ahí está todo. Por eso es que con la palabra todo. Sí, la palabra. Amén. Es importante que siempre nos mantengamos atentos a la palabra, que podamos ser sencillos y que podamos ser dados a la palabra, porque de esa forma vamos a poder flotar por encima de las degradaciones, por encima de las malignidades de este siglo y de los siglos que nos antecedieron. ¿Okay? Es la única forma para que podamos funcionar como cuerpo, para que podamos volvernos trigo para la gente. Aleluya. Para que seamos ese trigo, que podamos ser disfrutables por la persona. Para que así pueda seguir progresando el Evangelio, siga progresando la palabra a los lugares donde Dios nos lleve. Otro que quiera profetizar, profetizando. Este es el ejercicio de la profecía. Esta es la profecía de la iglesia. ¿Alguien ahora sí me está entendiendo? Esta es la profecía. ¿Qué estamos profetizando? Hoy, en toda la palabra de Cristo, hay que hacer lo que Dios diga. En el clamando de Dios, lo que dice Dios tiene que ser así. Y ustedes tienen que orar a Dios en toda la palabra. Y en a Dios tienen que hacer todo lo que Dios diga, en el suelo o en el piso. Y todo lo que mi mamá y papá digan, porque ellos son los que pueden hacer todo lo que les dé la gana.
Otro más. Mira, ¿ves? Profetizamos. Pues. Vamos a profetizar rapidito. Ahí paradito, ya nos vamos. Ahí paradito, no se sienta. Vamos rapidito. Dios le bendiga a mis hermanos. Yo pienso que cuando el Señor Jesucristo quedó sobre el monte y se introdujo en el mar, Él sigue caminando todavía sobre el mar. No entendemos si entró en la barca. ¿Ven? Pero espiritualmente hablando, sí comprendemos que Él está dentro de la barca, porque la barca es la iglesia. Y Él sigue caminando sobre esa barca. Amén. Porque Él vino fue eso, a vencer el pecado, a salvar a la humanidad de su condición, y ese es el objetivo a lograr. ¿Cómo lo podemos obtener? Manteniéndonos, observando la revelación gloriosa de la palabra, guardándola en nuestra mente, en nuestro corazón y poniéndola en práctica. Y cuando somos rechazados, a veces viene el desaliento, a veces viene el desánimo y la gana de no continuar. Pero no, entendemos por la palabra que este es un trabajo de paciencia, de mucho amor, de mucha perseverancia, de mucha constancia, sabiendo que el trabajo no es de nosotros, el trabajo es del Señor. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Gloria a Jesús. Vamos a llamar por aquí a Eliangelin Sinaí Castro. Esa es la bebé. Los padres que la acompañan. Y es Eliangelin Álvarez. Eliangelin Castro. Sí, aplaudiendo un poquito más, ¿no? Vamos a hacer la presentación. Esta bebé. A ver quién me puede ayudar aquí, por favor. ¿Quién me puede ayudar para cargar a la bebé? Que anciano por ahí. Violeta puede ser. Violeta está ahí en sus labores de comunicación. Gloria a Dios. Qué bueno es esto. Esto es bíblico, estrictamente bíblico. ¿Vale? Dice que traían los niños, Jesús los presentaba. Nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos ante el Señor. Y eso es muy importante, presentar a los niños ante el Señor. Esta hermosa niña, ¿cuántos meses tiene? 16 días. Una guarda. Jesucristo. Gigante. Así mismo va a crecer. Extienda su mano hacia la niña primero. Hacia los padres primero. Papá, aquí están los padres. De Ángeles. Papá, los ponemos en tus manos. Dura tarea, difícil. Cuidarla, a la bebé, alimentarla, educarla, formarla. Dura tarea, ayúdalos. Ayúdalos económicamente, ayúdalos. Dale salud, fuerza, mucha sabiduría, inteligencia, para que ellos puedan levantarla, criarla, educarla, cuidarla, formarla. Los ponemos en tus manos a ellos primero. Y ahora ponemos en tus manos a la bebé. La entregamos a ti, es tuya. El consentimiento de sus padres, como iglesia tuya. En esta localidad la entregamos a ti. Entregamos a la niña que es tuya. Tómala este día, formalmente. Tómala para ti, Señor. Úsala. Permítele crecer en sabiduría, que crezca en inteligencia, que crezca en salud, que crezca conociendo tu verdad. Revélate a ella también para que rápidamente conozca tu verdad, que conozca a ti, nuestro Señor, y como nuestro Salvador. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Después con estos datos la gente va. Después con estos datos la gente va a certificar. Sí, porque esto hemos culminado nuestro servicio. Bendiciones para todos. Después con estos datos vamos a entregar el certificado. Así que esto siempre tenemos que hacerlo con más programación, pero hemos perdido esa
para poder tener el certificado el día que vengan a presentar. Oíste, yo les